tramitar cuanto antes. Pronto tendremos una sesión ordinaria presencial, aprovechando o coincidiendo, ¿no?, con la tramitación del comienzo de la tramitación de los presupuestos, ¿no?, cuyo el claustro que da arranque a ese proceso empieza este próximo viernes, y este Consejo de Gobierno ordinario, como digo, será pues probablemente no la próxima semana, sino la siguiente, a principios de la siguiente, ¿no? Con lo cual, pues, como digo, será presencial y ahí podremos pues, abordar varios temas y informaremos ampliamente de la situación de la universidad, digamos, que tenemos en la actualidad en nuestra institución, etcétera, y podemos debatir ampliamente. Entonces, entrando en materia de esta sesión extraordinaria, el primer punto sería lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del Consejo de Gobierno del 14 de julio de 2025. Pero antes de eso, voy a dar la palabra al secretario general para que dé lectura de las excusas por no asistir a esta sesión. Secretario general. Sí, excusan su asistencia Inmaculada Rey Merino, Juan Diego Betancor y Arantzazu García Pizarro. Y ahora sí, el primer punto sería la aprobación, si procede, del acta de esa sesión del Consejo del pasado 14 de julio. No sé si hay alguna cuestión en relación con ese acta, alguna puntualización, matización. No, pues en ese caso creo que podemos darla aprobada por asentimiento y pasar a la siguiente cuestión, que sería la propuesta de designación de dirección de secretariado de contratación de personal docente a los efectos previstos en el artículo 28.2 de los estatutos de nuestra universidad. Esta propuesta pues surge, ¿no?, como sustitución de la persona que venía asumiendo hasta ahora esta responsabilidad, la persona que aprovechamos para trasladarle nuestro agradecimiento por el gran trabajo que ha venido haciendo hasta este momento y bueno, digamos que el cese de sus funciones ha sido decisión propia por cuestiones, digamos, académicas, de índole académico, de promoción, digamos, académica, ¿no?, de gestión de su propia carrera académica, ¿no? En ese sentido, pues, para su sustitución, la propuesta es que sea la profesora María Teresa Manaescau Martín. Ella es profesora contratada, doctora en nuestra universidad, en concreto en el Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas, desde abril del año 2022. No obstante, su carrera docente se inició previamente en el año 2005 como profesora asociada, momento desde el cual compaginó durante más de una década pues la enseñanza universitaria con una labor profesional de asesoría jurídica en una empresa pública de nuestro entorno, ¿no? Ella se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente se doctoró en la UNED, ¿no? Han venido impartiendo asignaturas en los grados tanto de Derecho como de Relaciones Laborales, y ha asumido también cargos de gestión, entre los que destacan pues su papel como vicedecana, ¿no?, de la Facultad de Derecho durante 4 años, desde el año 2019 al año 2022. También en el ámbito de la investigación pues tiene importantes producciones, ¿no?, entre otras cosas, pues libros en editoriales de prestigio como Boe, Dickinson y Aranzadi. Forma parte del grupo de investigación Derecho, Persona y Familia de nuestra universidad y participa además como evaluadora en revistas tanto nacionales como internacionales y pertenece también al banco de expertos, de expertas de la Agencia Estatal de Investigación. Bueno, pues esa es la propuesta. No sé si hay alguna cuestión al respecto, matización quieran hacer. Don Luis Cabrera quiere intervenir. Don Luis, cuando... Buenos días, muchas gracias, señor rector. Básicamente se refiere, me voy a referir brevemente a la sustitución de la compañera Sara, la renuncia de la compañera Sara Rodríguez González, a quien quiero agradecer en nombre propio y de la Junta que represento, de la Junta de Personal, el trabajo realizado, ¿no? Un trabajo y que quiero que conste en acta lo que estoy señalando, que muchas veces no es reconocido, no es valorado el esfuerzo que supone el desempeño de esta función en ese vicerrectorado, como recordarán otros compañeros con los que he trabajado y que ya cumplieron una etapa en esas direcciones, como Tere, Luis, Cándido, Carlos o Naira, ¿no? Y que evidentemente no sabemos apreciar, ¿no?, en la medida correcta. Nada más, gracias.
Muchas gracias, don Luis. Yo he sido más comedido que don Luis, pero me alegra que haya sido él el que lo haya dicho y palabras que asumo y comparto plenamente. Pues entiendo que nada que añadir al respecto, asumimos esta propuesta y pasamos al siguiente punto del orden del día, en este caso, que sería el informe del señor vicerrector de PDI, resoluciones que procedan sobre, en primer lugar, la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo del personal docente investigador de la Universidad de La Laguna. Vicerrector. Muchas gracias, señor rector. Buenos días a todos y a todas. Bien, para ejecutar la oferta de empleo público del 23 y del 24, planteamos la presente modificación de una serie de puestos de trabajo, de la relación de puestos de trabajo del PDI, en concreto 30 puestos que implican la creación de 30 puestos de profesor titular de universidad. La creación de estos referidos puestos, que tienen ustedes relacionados en la documentación que se adjunta, se efectúa con cargo a las dotaciones presupuestarias de puestos que quedan vacantes por jubilaciones, fallecimientos y promociones y, por lo tanto, no supone un incremento de coste en el capítulo 1. La Junta de Personal Docente e Investigador, el Comité de Empresa de PDI Laboral y el Vicerrectorado acordamos la creación de estos puestos de trabajo y quedan identificados como 29 puestos de profesor titular de universidad que pertenecen a la OPE del 24, según acuerdo sindical del 21 de noviembre, y un puesto de profesor titular de universidad vinculado que pertenece a la OPE del 23, según también acuerdo sindical del 21 de noviembre del 24. Gracias, vicerrector. ¿Alguna cuestión al respecto? ¿No? Nada, brevemente, señor. A ver si aceleramos los procesos y logramos que por lo menos el turrón no lo puedan pagar con el primer salario. Muchas gracias, don Luis. Don Fernando, no sé si va a reiterar este buen deseo, don Luis. Don Fernando. Bien, yo quería hacer 4 preguntas al señor vicerrector, si me lo permite. La primera pregunta sería ¿cuáles son los pasos siguientes que quedan? La segunda, ¿para cuándo se prevé que estas plazas estén publicadas en el Boletín Oficial del Estado? La tercera pregunta es si se piensa que se publiquen todas ellas a la vez y, en caso afirmativo, si se podría ir publicando en función de que ya estén disponibles los tribunales, de las plazas que ya tengan tribunales, ¿no? Para no tener que esperar a la última plaza que ya tenga asignación de tribunal. Y la cuarta pregunta es que hay plazas que se solicitan por acreditación directa desde una figura de ayudante doctor. Y la pregunta es si que las que van a término llegarán a tiempo. Muchas gracias. Gracias. Vale. Gracias. Creo que han sido 5 preguntas, pero intentaré responderlas todas. Bueno, el trámite es el que usted conoce perfectamente. Es decir, ahora, una vez aprobemos ahora estas plazas y en un siguiente punto aprobemos su convocatoria, se tienen que remitir a la Dirección General para que, a su vez, nos autoricen ambas cuestiones, tanto la modificación de RPT como la convocatoria. Una vez recibida la autorización, nosotros ya podemos preparar la convocatoria y remitirla al Boletín Oficial del Estado. ¿Cuánto se tarda? En principio, el escollo siempre ha sido la Dirección General, pero también sabes que en las últimas convocatorias, la verdad es que el ritmo de trabajo ha sido mucho más fluido, no solo mucho más, sino, digamos, los plazos han sido rápidos y se está tratando de resolver entre 7 días y 15 días, ¿no? O sea, lo menos que han tardado han sido 7, lo más que han tardado han sido 15 en las últimas convocatorias. ¿Qué quiere decir esto? Pues no sé si quiere decir que comerán los turrones y que pagarán los turrones, como dice Luis Cabrera, con el sueldo de titulares, pero sí te puedo decir que los concursos se podrán estar celebrando claramente dentro de aproximadamente un mes y medio o una cosa así, si todo va bien, ¿no? Por lo tanto, a lo largo de noviembre y diciembre se estarán celebrando los concursos. En cuanto a las plazas que vienen de promoción de ayudante doctor, sí que sabemos con certeza que podrán celebrarse antes de que finalicen los contratos. Por las fechas de finalización y porque los plazos de estos concursos
Como saben, desde el nuevo procedimiento se han abreviado enormemente todo lo que ya no es baremación, sino que es concurso. Se puede celebrar muy deprisa, ¿no? Y en cuanto al tema de las comisiones de selección, que si no se han solicitado ya, estaba previsto solicitarlas esta misma semana, no es una cuestión de convocar por las comisiones, es una cuestión de haber recibido todas las comisiones cuando tengamos la autorización de la Dirección General y entonces se convocarán todas juntas. O sea, no ganamos tiempo convocándolas de una en una porque si los departamentos digamos, cumplen con los plazos normales y habituales, como siempre suelen hacer, nos van a llegar esas comisiones de selección antes de que nos llegue la autorización de la dirección o antes de, en todo caso, mandar la publicación. Así que yo creo que antes de que finalice el año tendrían que estar en su mayoría resueltas todas estas plazas. Gracias, vicerrector. Pues no sé si hay algún voto en contra, pero yo creo que sospecho que podemos aprobar por asentimiento esta propuesta de modificación de la RPT y pasar al siguiente punto del informe del vicerrector, que sería la propuesta de aprobación de convocatorias de plaza. No, sí, perdón, Fran, tenemos que votar todavía dos modificaciones de RPT. No estaba entonces. Para después poder pasar al segundo punto. La siguiente propuesta de modificación de la modificación de puestos de trabajo se refiere a 2 plazas de profesor asociado. La convocatoria de estas 2 plazas también fue acordada con la Junta de Personal Docente Investigador y el Comité de Empresa de PDI Laboral con un acuerdo de 21 de julio. Ambas son plazas que pertenecen a Medicina Legal y Forense y también las tienen a su disposición en la documentación adjunta. Vale. Si no hay cuestiones, yo creo que ahora sí aprobamos por asentimiento y pasamos a... Y por último. ¿Qué era otra tercera? Perdón. Y por último, tenemos que aprobar la modificación de la RPT de 5 puestos. Aquí ya no serían plazas, sino lo que estamos haciendo es hacer una modificación de la RPT para crear 5 puestos de profesorado emérito, ya que en el momento actual, antes de poder hacer la convocatoria, solo disponemos en nuestra RPT de 5 plazas. Como saben, las convocatorias de profesorado emérito, en las convocatorias se ofertan 10 plazas y no podríamos hacer una convocatoria para 10 plazas en la convocatoria 2025 profesorado emérito si no hacemos esta previa modificación. Que nos conste, saben que normalmente no se ha llegado a cubrir esas 10 plazas en ninguna de las convocatorias. El año pasado decidimos sacar 8, pero era porque sí que existían 8 disponibles en la RPT y considerábamos que no había suficientes peticiones o sabíamos que no iba a haber suficientes peticiones. En este caso, sí sabemos que va a haber más de 5 solicitudes y, por lo tanto, en previsión, tenemos que hacer esta aprobación de esta modificación para ampliar de 5 a 10 el número de plazas disponibles de emérito antes de hacer la convocatoria. Vale, aprobamos también entonces esta modificación de la RPT para el profesorado emérito, creo, sin ningún tipo de objeción. Y ahora sí pasamos por fin al segundo punto del día, que sería la aprobación de las convocatorias, ¿no? Sí, y efectivamente, como saben, hemos de aprobar por separado, por exigencia de la consejería, la modificación de RPT y en otro acuerdo el acuerdo de la convocatoria de estas plazas y, si les parece bien, ahora sí podríamos aprobar conjuntamente la convocatoria de las 30 plazas de titular, de las 2 plazas de profesor asociado y no vamos a aprobar la convocatoria todavía del profesor de mérito porque eso tenemos que hacerlo cuando tengamos la autorización de la modificación de la RPT. Bueno, sometemos entonces a aprobación de esas 2 convocatorias, creo que sí, en coherencia con la decisión anterior. Y pasamos entonces al punto 4, que sería el informe del vicerrector de docencia y resoluciones que procedan sobre, en primer lugar,
la aprobación del diploma de experto o de experta en respuesta educativa para alumnado de altas capacidades. Vicerrector. Gracias, rector. El diploma que le estamos trayendo pertenece al ámbito de conocimiento interdisciplinar, dado que está en ciencia de comportamiento y la psicología y asimismo dentro de la ciencia de la educación. En principio es un título de posgrado, es un S3 con una modalidad 100% virtual. Al ser de posgrado, pues se exige la presentación previa de un título universitario. Está formado por un plan de estudio de 15 créditos, formado por 5 asignaturas de 3 créditos. La responsable del mismo es la profesora África Borges. Las plazas que se proponen son 30 plazas y el número mínimo para que se pueda impartir el título de experto son 20 plazas. El precio del crédito para la matrícula del estudiantado está dentro de lo que es la base presupuestaria de la propia universidad. En principio, el curso empezaría, en caso de aprobarse, en el mes de enero del próximo curso, del próximo año 2016. En principio, podríamos decir que este título de diploma de experto nace a partir ya de uno que se desarrolló en el curso 25-26, que se llamaba Características y necesidades del alumnado de altas capacidades intelectuales, que tuvo una matrícula de 41 estudiantes, la mayoría españoles, pero también teníamos unos cuantos que eran mexicanos. Tenía un formato online y asíncrono donde pues, se introducían los aspectos generales de dicha temática. Estamos hablando de que son los modelos, las características de esta población, la identificación y algunos problemas más relevantes al mismo. Con este nuevo máster, experto, lo que se quiere, el objetivo del mismo es formar en procedimientos de intervención a través de programas educativos, tanto intraescolares como extraescolares. En principio, el profesorado que participa cumple los porcentajes exigidos por reglamento de enseñanza propia. Aparte del profesorado de la Universidad de La Laguna, pues también participa profesorado de la Universidad de Murcia, Universidad de las Islas Baleares, así como profesorado del País Vasco y de 2 universidades mexicanas. Y en principio, como titulación de posgrado, pues también se cumple el requisito del porcentaje de docentes que pertenecen que están en posesión del título de doctor. Este título ya recibió la conformidad de la Comisión de Formación Permanente y como paso previo con el nuevo decreto de consejos sociales, pues también tiene el informe preceptivo por parte del Consejo Social. Por lo tanto, el único trámite que le queda es la aprobación por parte de este órgano. Si quieren alguna aclaración al mismo. Gracias, vicerrector. No sé si hay alguna cuestión al respecto de esta propuesta de título propio. ¿No? Sí. Creo que hay una palabra pedida. Doña Inmaculada Perdomo. Me queda. No se le oye, al menos yo no la oigo, Inmaculada. Sí, disculpe, gracias, rector. Solamente una pregunta así muy breve. ¿El perfil de ingreso en este título experto? Tiene que ser titulado, pero puede ser amplio. En principio es para actuar sobre los estudiantes de altas capacidades que te vas a encontrar en las aulas. Por lo tanto, pues todo profesional dedicado a la docencia debería de tener una formación adecuada en este campo. Entonces está dirigido a ello. ¿Psicología preferentemente? Bueno, lo miraré. No necesariamente. Me refiero a que cualquier tipo de docente que está dando clase en el aula se va a poder encontrar alumnos de altas capacidades, ya sea de matemática, de filología o de filosofía. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. No sé si creo que podemos aprobar por asentimiento esta propuesta, salvo que alguien diga algo en contra. Lo aprobamos entonces por asentimiento y pasamos al segundo punto del informe del vicerrector, que es designación de un representante del estudiantado en el comité de evaluación de la actividad docente. Vicerrector. Sí, dentro del programa docente que permite la evaluación del profesorado, una vez que entrega la documentación y las evidencias del profesorado para ser evaluado, pues existe un comité de evaluación de dicha documentación. Ese comité está formado por diferentes sectores y uno de ellos son 2 representantes del alumnado. Uno de los representantes, el anterior presidente del Consejo de Estudiantes, pues no ha manifestado pues su deseo de salir de la comisión y que sea sustituido. Entonces, simplemente una
una llamada al sector de estudiantes que forma parte de este Consejo de Gobierno para que intente o ponerse de acuerdo o presentar las personas que crean oportunas y que el Consejo de Gobierno debería de votar. Entiendo que lo ideal sería que el sector del estudiantado se ponga de acuerdo y nos proponga una única persona que tiene que cumplir necesariamente el requisito de ser estudiante de posgrado. Bueno, dejamos esta designación entonces pendiente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el vicerrector. Algún representante ya ha dicho que se van a poner manos a la obra y ojalá en el próximo Consejo de Gobierno podamos aprobarlo, ¿no? Definitivamente con el consenso, ¿no? Siempre deseable consenso. Pues gracias, vicerrector. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería el informe de la gerenta de resoluciones que procedan. El primer punto sería propuesta de asignación de complementos retributivos del PDI según la relación que ya hemos adjuntado, gerenta. Bien, buenas tardes a todos y todas. Sí, en primer lugar, tal y como comentaba el rector, se plantea al Consejo de Gobierno el avanzar con la propuesta de la autorización de complementos retributivos para dos profesores de nuestra universidad. En principio lleva la autorización desde el Gobierno de Canarias y tendríamos los trámites desde el Consejo de Gobierno para, en su caso, trasladarlo al Consejo Social como último paso de autorización e incorporación en la nómina. ¿Alguna cuestión al respecto? No, ¿verdad? Creo que vamos a aprobarlo también por asentimiento. Y pasar al segundo punto del informe de la gerenta, que sería modificación parcial del reglamento de caja fija. Bien, gracias. En este caso, bueno, seguimos avanzando en tratar de dar agilidad y también coherencia en la regulación interna que tenemos en la universidad para la realización de los trámites. En este contexto, pues hemos incorporado avances en la parte de la contratación administrativa también y a colación de una normativa autonómica de una ley de la Comunidad Autónoma del año 21. La propuesta en este sentido sería que nuestro reglamento que regula los anticipos de caja fija se amplíe el límite establecido actualmente de 3.000 euros hasta 5.000, toda vez que desde el punto de vista de la normativa de contratos y también así se ha incluido en otro tipo de instrucciones que se han estado aplicando desde principios de este año en la universidad, pues ya se ha trasladado ese límite también para contratos menores y otros en todos los aspectos. En este sentido, necesitamos pues adecuar el reglamento y así lo ha puesto de manifiesto incluso la interventora, ampliando el límite que se incorpora tal y como se refleja en la propuesta, en la parte dispositiva, que sería modificar el artículo 5 del reglamento actual, donde se incorporan 3.000 euros, sería incrementarlo a 5. Quería poner de manifiesto que que planteamos unas correcciones en los antecedentes de la propuesta que se incorporó en la plataforma del Consejo de Gobierno, única y exclusivamente, dentro de los antecedentes en el párrafo tercero, cuarto y en el penúltimo, en el sentido de que se mencionaba que era el decreto ley 421 de agilización administrativa, publicado o aprobado por el Gobierno de Canarias, y realmente ya en la actualidad es la ley 421 de 2 de agosto para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation en el ámbito de la Comunidad Autónoma para todas las entidades que desarrollan su labor en el ámbito autonómico. Y esa referencia también la incorporamos en el penúltimo párrafo de la parte del documento de los antecedentes, o sea, única y exclusivamente es un tema normativo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión a este respecto? ¿No? Vale, pues con esta modificación simplemente la referencia legislativa podemos darlo por aprobado por asentimiento por lo que veo, ¿no? Y pasar al último punto del orden del día, que sería el informe del secretario general de las resoluciones que se harán sobre la adhesión de nuestra universidad como social cluster de la industria del deporte de Canarias. Secretario general. Gracias, señor rector. No sé si está presente el vicedecano de la Facultad de Educación, que era quien iba a exponer este punto. No lo veo conectado. De todas maneras, la documentación que se ha incorporado se trata de formar parte de este clúster del deporte de Canarias como socio de esta entidad, de esta organización.
y por eso se trae al Consejo de Gobierno, en la medida en que el Consejo de Gobierno es el competente para estas propuestas de formar parte de personas jurídicas, por ello se trae este Consejo de Gobierno. Bien, no sé si hay alguna cuestión en relación con la documentación que ya está en la plataforma. Don José Manuel Ramos quería preguntar. Don Ramón. Sí, más bien preguntar exactamente en qué consiste, ¿no? Porque se define ya los estatutos y tal, pero no qué objeto tiene realmente para la universidad ¿no? Porque se habla de aportar un dinero, ¿no? Por parte de la universidad y no sé, o qué beneficio se reportaría para la universidad. Simplemente para aclarar, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo del tema del clúster. Sí, yo si quieres puedo aportar en este sentido que, porque ya se firmó un convenio de colaboración de la universidad con el clúster. Los clústeres son digamos, agrupaciones de entidades vinculadas a un sector concreto, ¿no? Hay un clúster de turismo, etcétera. Entonces esos clústeres agrupan, ya digo, empresas, instituciones, asociaciones, entidades públicas y privadas que tienen que ver con ese sector. Entonces, digamos que es una asociación que articula pues a todo ese entramado de organizaciones vinculadas a un sector en concreto, ¿no? Entonces, en este caso, se trata de formar parte del sector y establecer sinergias, colaboraciones, proyectos en común, etcétera, etcétera, ¿no? Hacen reuniones, se plantean asistencia pues, a determinados foros de mayor calado, etcétera. Digamos que es una forma de estar en conexión con el sector. En este caso, evidentemente para todo lo que tiene que ver con nuestros estudios vinculados a nuestro grado residencial, nuestra Facultad de Educación, pues es del máximo interés, ¿no? Estar en contacto con el sector, en este caso del ámbito deportivo, ¿no? No sé si he respondido básicamente a un poco la duda, pero esta es un poco la idea, ¿no? Bueno, yo creo que con la propuesta de adhesión es suficiente, ¿no? Para tener criterio. Creo que podemos aprobarlo también por asentimiento, si salvo que algún consejero o consejera me diga algo en contra, creo que podemos aprobarlo por asentimiento, ¿no? Pues, muy bien. Muchas gracias, creo que hemos sido diligentes y eficaces en esta sesión. Le adelantamos, como decía al principio, que no la próxima semana, sino la siguiente tendremos un Consejo de Gobierno amplio donde ya introduciremos las directrices presupuestarias y todos los demás temas de más calado que tenemos acumulados. Muchas gracias a todos, a todas. Como lo hice al principio, feliz inicio de curso, que ya el inicio está quedando un poquito tardío, digamos, esta felicitación, ¿no? Mucho ánimo a todos y a todas. Gracias. Buenas tardes. Yo no tengo ni idea. O sea, que no le digo a este señor va a intervenir.